Padre Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Cuando nuestros hijos están sanos, crecen. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle de comer, guardarlos de enfermedades, de virus, de cosas que puedan perjudicarlos. Pero si los chicos están sanos, crecen. Si una iglesia está sana, ¿qué pasa? La iglesia tiene que crecer. Y ni bien comenzó el obispo presidente la parte de su conferencia, mencionó ese pasaje donde dice que habla del crecimiento lo da Dios. Uno es el que siembra, el otro es el que riega y es Dios el que da el crecimiento. Y me puse a pensar justamente en eso, vino a mi mente y mi corazón que prácticamente es un trabajo de tres partes el crecimiento integral de la iglesia. Es sembrar, es regar y es crecer. Y lo interesante es que casi la 3/4 parte de ese trabajo de la iglesia lo tenemos que hacer nosotros. Porque si dividimos el 100% de sembrar, de regar y de crecer, el 66%, casi la 3/4 parte de ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El 33,333% restante está en las manos de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos hacer crecer a la iglesia. La hace Dios. Pero conforme al trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que es sembrar y regar. Sembrar y regar. La Asamblea Apostólica en Argentina ha sembrado muchísimo en todos estos años. Pero en algunas áreas hemos fallado y no hemos regado lo suficiente y por eso algunos se marchitaron y hoy no están congregándose con nosotros o abandonaron el camino del Señor. La visión para este tiempo es una visión, como decía el obispo presidente, recalcado. No es una idea del obispo Valverde, ni el obispo Sánchez en su momento, ni es el del obispo Rubén Quisiera. Está en la mente y en el corazón de Dios porque Dios quiere que la iglesia crezca. Es un método bíblico. La estrategia de Jesús está fundada netamente en las Escrituras. Al principio de la década del 90 se estableció pegadito a la estación de Quilmes una carpa, una iglesia una iglesia trinitaria, no recuerdo si es bautista. La iglesia se conoce como El Puente. Ellos comenzaron en algún lugar, en un garage, así me dijeron, y luego compraron una carpa y se establecieron pegadito en un playón que había al costado de la estación de Quilmes. Los que son de aquella zona se acordarán. Y en esa carpa ellos comenzaron a trabajar, pero no solamente con cultos formales como hacemos nosotros, sino también estableciendo grupos familiares. Algunas denominaciones usan el nombre barcas, otros rediles, otros vides, rebaños. Nosotros le decimos grupo de amistad. Pero el fin es el mismo. Crecer a través de las reuniones en el templo, pero también crecer a través de las reuniones en las casas, porque eso es algo bíblico. La iglesia crecía en el templo y en las casas. Lo interesante que buscando y leyendo libros sobre crecimiento de la iglesia, estaba precisamente esta iglesia. Aproximadamente a los 10 años de haberse establecido en esa carpa y comenzado a trabajar con los cultos y con trabajo en las iglesias, llegaron a comprar uno de los cines teatros de Quilmes, que está ahí a 2-3 cuadras de la estación de Quilmes. Con el paso del tiempo, pasaron unos años y hoy tienen, sobre aquellos que conocen Avenida La Plata, frente a Carrefour, un auditorio enorme con todo el lujo que usted se puede imaginar. Siguen todavía teniendo el cine teatro en el centro de la ciudad tan importante como es Quilmes. Ya hace más de 10 años atrás leía en los libros sobre crecimiento de iglesia que esta iglesia particular, porque nos toca a nosotros en la zona del Gran Buenos Aires, contaba con 1.200 casas abiertas para tener reuniones. 1.200 casas. Y en ese momento yo me quedé chiquitito, porque en ese entonces en Plátano teníamos 11 reuniones familiares. Amén. Entonces, la idea de Dios es que la iglesia crezca. Y si vemos distintas denominaciones que están creciendo a través de ese trabajo, cuánto más nosotros tenemos la responsabilidad por tener sobre nosotros el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, vamos entonces a engranarnos, pero no enojarnos, porque este seminario es seminario los 7 engranajes de los grupos de amistad. Engranate con los grupos de amistad, no te enojes, sino que engranate en el gran trabajo de llevar adelante los grupos de amistad. Hechos capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde?
En el templo, pero no el templo como tenemos nosotros, unas paredes donde ellos se reunían. En las escalinatas a la entrada del templo de Jerusalén se reunían ellos. No tenían un templo físico. Sin embargo, era un lugar común donde la iglesia se juntaba. Pero no solo el templo, dice. Y partiendo el pan, ¿en dónde? No podían en el templo, en las casas, las reuniones familiares, ellos celebraban la Santa Cena. Comían juntos con alegría y ¿qué más? Y sencillez de corazón. Al establecer el ministerio de los grupos de amistad fuera del templo, la iglesia desarrolla una estrategia donde se abre ¿qué cosa? La puerta de entrada, precisamente para que los que no son salvos puedan entrar a la salvación, y se cierra la puerta que siempre decimos la puerta de atrás. Vienen, se involucran en la iglesia, los bautizamos, pero no sabemos por qué causa, o a veces sí sabemos por qué causa, se van por la puerta de atrás. Y la iglesia si crece, crece muy lentamente en lugar de tener un crecimiento exponencial, porque es lo que Dios quiere de su iglesia. Un simple estudio bíblico de la iglesia primitiva nos revela el crecimiento rápido. Diga usted crecimiento rápido. El crecimiento rápido que obtuvo y la necesidad, diga usted la necesidad. La necesidad de una estructura para atender, diga usted atender. Para atender a los nuevos creyentes que se congregaban continuamente. ¿Qué es un grupo de amistad? Un grupo de amistad es el engranaje con los grupos de amistad a través de un fundamento bíblico. Una vez más, recalcar, esto no es una idea de un pastor, de un obispo, de una mesa directiva, es la idea de Dios. El crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento se nos dio que el día de Pentecostés había reunido en el aposento alto, ¿cuántos? 120. Reciben el Espíritu Santo, se junta gente, Pedro se pone en pie, le predica el mensaje de salvación y se bautizan ese día, ¿cuántos? 3.000. A los pocos capítulos, a los pocos versículos, nuevamente bautismo y se bautizaron 5.000. La iglesia sigue creciendo. Ya dice en un pasaje, dice, ya no se los podía contar. Hasta los sacerdotes se convertían al nombre del Señor. Y así vemos en las distintas citas bíblicas una multiplicación constante de la iglesia primitiva. La estructura de la iglesia primitiva tenía una doble perspectiva. Ellos se reunían, ¿en dónde? En el templo, pero también se reunían ¿dónde? En las casas. En un momento estaban juntos, celebrando a Dios, alabando a Dios, orando por los enfermos, por las necesidades. Pero en un determinado momento terminaban el culto, se iban a sus casas y en la semana seguían en contacto con Dios, seguían en contacto con los nuevos creyentes, seguían en contacto con los inconversos para que se conviertan. Así el trabajo de la iglesia no es los domingos solamente, el trabajo de la iglesia es los 7 días de la semana. Amén. Decía que tenés al lado, tenés que trabajar los 7 días de la semana. Hay unos cuantos de ustedes, o hermanos y hermanas en la iglesia, trabajan los 7 días de la semana, pero para el mundo, para llevar plata para su hogar, para su familia, no está nada malo, pero no invierten 1 hora o 2 horas en la semana para atender un grupo de amistad o para llevar adelante algún ministerio que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Engránate con los grupos de amistad en sus funciones básicas. Un grupo de amistad se establece, se estructura para, en primer lugar, ¿hacer qué cosa? Aprender. En segundo lugar, amar. En tercer lugar, hacer. Porque si yo digo que tengo fe y no hago nada, no lo demuestro con acciones, esa fe no sirve, dijo el apóstol Santiago. Y en cuarto lugar, fortalecer. Porque cuando hay aprendizaje a través de la palabra de Dios, cuando aprendemos a amarnos los unos a los otros, sin distinción, sin diferencia, cuando nos damos cuenta de que tenemos la responsabilidad de hacer algo por la obra de Dios, entonces ese grupo de hombres y mujeres que están unánimes, estando en el templo o estando en su casa, lo que hacen es fortalecerse más. Y cuando están fuertes, dijimos hoy, los niños que están sanos, que están fuertes, no les queda otra cosa que crecer. Dios bendice los grupos de amistad, a través de los grupos de amistad, Dios bendice las iglesias locales, a través de las iglesias locales bendecidas, Dios establece nuevas obras para que el crecimiento llegue hasta lo último de la tierra, tal cual la orden del Señor. Características de los grupos de amistad. Un grupo de amistad está basado en relaciones y cumplen las funciones básicas de la iglesia. Es un lugar para qué. Tanto la iglesia como el grupo de amistad es un lugar para que se suplan las necesidades personales.
no voy a la iglesia, usted y yo no vamos a la iglesia ni vamos a un grupo de amistad para que nos den. Demasiados hermanos tenemos en las iglesias, hermanos y hermanas, que denme, oren por mí, visítenme, a mí nadie me visitó, nadie me ama y nadie, cuando Dios nos dice en su palabra que al revés, nosotros tenemos que dar. Amén, hemos sido llamados para dar. Y es cuando damos que entonces recibimos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Necesitamos, la iglesia necesita suplir la necesidad de los demás. También el grupo de amistad es un lugar de ¿qué? Por supuesto, es un lugar de adoración. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Amén. En tercer lugar, es un lugar, por supuesto, para evangelizar. Dice, y el Señor añadía cada 3 meses. Hermano, todos los días había gente nueva que entraba a la membresía de la iglesia, a través del templo o a través de los grupos familiares. Amén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno de los problemas que tenemos, aquellos que estamos realizando, llevando adelante los grupos de amistad, es la vieja estructura de antes, de tener reuniones en las casas, pero solamente para ser apacentados por el pastor o para el líder. Dame, y ahí está. Grupos de 5, de 6 o de 8, que pasa 6 meses, pasa un año y siguen siendo lo mismo. Porque lamentablemente nos centramos en nuestras necesidades y nos olvidamos del mundo. La visión de los grupos de amistad es extendernos y salir a buscar a los perdidos. Amén. Usted y yo ya estamos. Lo que nos queda a nosotros es perseverar hasta el fin. Pero hay alrededor nuestro familiares que todavía no conocen al Señor. Tenemos amigos, tenemos vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que todavía no conocen al Señor. Que tal vez lo conocen, pero están en una denominación que no es del nombre. Y si no están bautizados, la Biblia nos dice que están perdidos. Amén. Cuarto, es un lugar para ministrar. La palabra ministrar, recuerde que es servir. Es un lugar para servir y para confortar. Hechos 16 nos dice entonces, saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hacían? Los consolaron. Estaban ahí para animar, para fortalecer, para dar palabras de ánimo, de aliento. Amén. Quinto, es un lugar para también, un lugar para discipular, para enseñar, y como nada que fuese útil, dice el apóstol, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, en lugares públicos, en lugares abiertos, pero también, ¿dónde? En las casas. En las casas también el apóstol enseñaba públicamente y discipulaba a sus seguidores. Los grupos de amistad están relacionados con propósitos específicos. Diga usted, propósitos específicos. Son reproductores. Los grupos de amistad se tienen que reproducir. El grupo de amistad son 4, 5, 8. Tienen que crecer 9, 10, 11, 12. Y por último se tienen que abrir ese grupo que era uno solo, se tiene que abrir en 2 grupos. Y de esa manera se van extendiendo. En segundo lugar, son de tamaño moderado. En el grupo de amistad no son 20 o 30. Amén. Porque si no, no es suficiente tiempo para relaciones. Por eso en la iglesia a veces los pastores, no creo que les pasa a todos los pastores, cuando terminamos de predicar, ¿qué es lo que sucede? ¿Con quién vamos a hablar? Con la hermana, con el hermano que tiene un callo hace 20 años, el pastor ore por mí porque tengo un callo. ¿A quién buscan los pastores cuando termina el culto? A las almas nuevas, a las visitas. Cuando vemos una cara nueva, tenemos, y hay hermanos que tienen el ministerio del tacle. ¿Saben cuál es el ministerio del tacle? Ya saben, porque hay hermanos o hermanas que todos los domingos oramos, se ora por todos ellos, pero no, ese hermano o esa hermana quiere la oración del pastor, porque si no es la oración del pastor, son esquemas equivocados. Entonces van ahí, hay hermanos que tienen el ministerio del tacle, se interpone hermano, que ¿cómo anda su familia? ¿Todo bien? Entonces el pastor tiene tiempo para escaparse y atender a la familia. Amén. No moleste al pastor si no es necesario, porque en el culto, cuando termina el culto, la persona más importante es la visita. Amén. Después del Señor Jesús, la visita es la persona más importante de la iglesia. Amén. Son la puerta de entrada, el grupo de amistad son la puerta para que entren. Son esenciales, es la vida de la iglesia, como también es la vida también en el templo. Y son progresivos, tienen que ir avanzando.
Si yo digo como pastor, bueno, no tengo ningún grupo y vamos a empezar, hermanos, con 20 grupos, nos va a ser muy difícil. Empecemos con 1, con 2 o con 3, pero empecemos. Si no tiene ninguno, empiece con 2 o 3, pero comience a establecer la prioridad. No lo diga solamente, no lo piense, sino también transmítelo a la iglesia. Engranate con los grupos de amistad y sus resultados potenciales. Los grupos de amistad sirven para transformar ¿qué? Vidas. Amén. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Gloria a Dios. Hay tanta gente perdida que necesita una transformación. El mundo, las religiones falsas y todo eso lo está tratando de transformar y lo único que hace es deformarlo. Solamente Jesucristo puede restaurar. Solamente Jesucristo puede transformar el alma del pecador. B. Conservan a los integrantes. Los grupos de amistad se desarrollan a los nuevos convertidos. No es el trabajo de orquesta del pastor. Antiguamente estaba el pastor que venía un rato antes de la iglesia para limpiar, acomodar la silla. El pastor oraba, el pastor predicaba, el pastor oraba por cada uno, el pastor visitaba. Y ese no es algo bíblico. Los pastores fueron llamados por Dios, y usted lo puede leer en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde dice que empezaron a tener problemas los apóstoles porque estaban dedicándose a cosas que no tenían que hacer. Desatendían la mesa de la viuda, dice. Entonces por eso se levantan los primeros 7 diáconos. Los diáconos son levantados para predicar o para dirigir el culto, o aunque no está mal que lo hagan. Los diáconos, como también las hermanas y los jóvenes, son llamados por Dios para servir, para ayudar a suplir las necesidades. Amén. ¿Por qué solamente el pastor tiene que visitar? ¿Por qué solamente el pastor tiene que ir al hospital? ¿Por qué no todos y cada uno de nosotros cumplimos con nuestra parte? Amén. Y si cada uno, dice la palabra de Dios, hace su parte, entonces de manera coordinada, haciendo lo que tenemos que hacer en el Señor, el edificio, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Y por último, los grupos de amistad nos sirven también para preparar a los nuevos líderes. En cada grupo de amistad está el líder principal que lleva la elección, pero tiene al lado de él un llamado Timoteo. Como Pablo lo tuvo al lado a Timoteo, le enseñó hasta que lo dejó solo al frente de una obra. De la misma manera, en el grupo de amistad está el líder que lleva adelante la reunión, pero va de a poco delegando tiempo, delegando oportunidades, delegando responsabilidades para que el Timoteo crezca y se convierta, por supuesto, también en un líder de los grupos de amistad. Y en lugar de tener una sola reunión con 2 que pueden estar a cargo, ya ese líder o el Timoteo se abre para atender otro grupo de amistad, y así en lugar de tener un grupo de amistad, se tienen 2 grupos de amistad. Amén. Conclusión. Hemos visto a través de este estudio lo importante que es el ministerio de los grupos de amistad dentro de nuestras iglesias. La iglesia primitiva implementó este ministerio por las casas y los resultados fueron extraordinarios. Lo vimos. 120, 3.000, 5.000. ¿Qué pasaría si un domingo nuestra iglesia tiene que bautizar? No digo 3.000, 100. ¿Qué pasaría si hay 100 personas que abrieron su corazón, recibieron a Jesús, los adoctrinamos y se bautizan? Hacemos fiesta en el cielo. Pero los apóstoles, los hermanos de la iglesia primitiva no se asombraban del crecimiento. Ellos nos decían, ¡ay, loco! Mirá, 3.000 bautismos. No se asombraban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que naturalmente Dios los había llamado a crecer. Y aquel que siembra una semilla en el campo, aquel que siembra la semilla y que luego se toma el trabajo de regar, tal vez no lo haga él todas las veces, llama a otro que lo ayude. Hoy me doy la cintura un poco, no vas vos, sí, yo voy, no hay problema. Y ahí está regando, pero sabe que siembra, que mientras él haga todo lo que tiene que hacer, el otro, ese otro es Dios, va a hacer su parte y la va a hacer bien, porque Dios es el que da crecimiento. Entonces, si la iglesia no está creciendo, no es porque Dios esté fallando, sino porque usted y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¡Auch! Saludar que tenés al lado y decir, haz lo que tenés que hacer. En el presente, los pastores que lo hemos implementado estamos experimentando grandes resultados. Por lo tanto, si usted como pastor no ha implementado la estrategia de Jesús, lo estamos invitando a que se engrane
no se enoje, sino que se engrane en el engranaje de los grupos de amistad. Si la iglesia primitiva tuvo éxito, también nosotros lo podemos obtener en el nombre del Señor.